Hola, en este video vamos a resolver el problema de reto 13.90 del libro de Mecánica para Ingeniería de Bedford, quinta edición, el cual dice que un automóvil viaja con rapidez constante de 100 kilómetros por hora sobre un camino recto con pendiente creciente, cuyo perfil se puede aproximar por la ecuación mostrada, en base a este marco de referencia que está mostrado aquí, ¿sí? Entonces, me pregunta cuál es la aceleración cuando la coordenada horizontal es 400 metros, es decir, cuando la x es igual a 400 metros. Ok. Entonces, voy a copiar todo el problema, lo voy a pegar aquí en mi cuaderno. Ok. Entonces, bueno, primero que tenemos en este problema me está diciendo que tenemos una rapidez constante de 100 kilómetros por hora, entonces vamos a tener que la rapidez v es igual a 100 kilómetros por hora. Y aquí pues me pregunta cuando x es igual a 400 metros, entonces tengo que hacer todo unidades compatibles. Y entonces voy a convertir a esto a metros sobre segundo. Entonces quiero eliminar las horas y yo sé que una hora tiene 60 minutos. De aquí voy a eliminar los minutos y sé que un minuto tiene 60 segundos. Y después de aquí quiero eliminar los kilómetros y yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Ok? Entonces aquí hacemos la operación y tendríamos entonces que sería 100 por 1000, 100, perdón, por 1000 entre 60 y me da que tenemos una velocidad, digo una rapidez, perdón, de 27.78 metros por segundo. 27.78 metros sobre segundo. Pero esto es dato. ¿Qué otro dato tengo? Bueno, entonces según la definición del vector posición, pues aquí si nosotros decimos que el automóvil está moviéndose sobre esta recta, sobre esta trayectoria, perdón, entonces pues nosotros vamos a tener un vector de posición de este estilo, ¿sí? Entonces las coordenadas del vector de posición, pues ya dijimos, aquí tengo el origen, entonces el vector de posición del automóvil, ya habíamos dicho en coordenadas cartesianas, para este marco de referencia que escogimos sería x y y. Y ya tenemos esta correspondencia de aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a reescribir como c igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, de aquí voy a decir que c es igual a 0.0003. Solamente para no escribir tanto. ¿Ok? Entonces, r va a ser igual a x, ¿sí? Por, digo, y aquí, perdón, en y sería lo mismo que tenemos esta correspondencia, entonces sería en y cx cuadrado. Esos serían mis datos de este problema. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que me pide obtener? La aceleración. Entonces, yo sé que la aceleración es igual a, el vector de aceleración es igual a derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Y también sé que el vector velocidad es igual a derivada del vector posición respecto al tiempo. Y aquí yo ya sé cuál es mi derivada de vector posición. Digo, perdón, no la derivada, sé cuál es mi vector posición, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta derivada. Entonces, derivada del vector posición respecto al tiempo sería igual a la derivada de este vector, que sería igual a, en la x sería derivada de x respecto al tiempo, y en y es una constante, tenemos c por derivada de x cuadrada respecto al tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo calculamos esta derivada de
x cuadrada respecto al tiempo. Que pues tenemos que aplicar la regla de la cadena. O sea, es decir, por ejemplo, tenemos derivada respecto al tiempo de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que tengo una variable u que es función de x, que voy a decir que es igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto lo podría reescribir de aquí como derivada respecto al tiempo de u función de x. ¿Sí? Y aquí volvemos a lo que teníamos en la presentación, que es la regla de la cadena. Por eso decía que va a ser útil. Entonces, aquí voy a ver si se puede copiar. Control S, Control V, aquí está. ¿Ok? Entonces, regla de la cadena. Aquí tengo algo análogo a esto de aquí, solo que en vez de b función de s tengo u función de x. Entonces, por regla de la cadena, entonces esta derivada sería lo mismo que derivada de u respecto a x, respecto a lo que es derivable, por la derivada de x respecto al tiempo. Y si lo quieren de ver de una forma más coloquial, pues haciendo esta operación, multiplicando esto por esto, los diferenciales de x se harían 1 y me quedaría du en dt, ¿sí? Pero esta es la forma más correcta de hacerlo o de decirlo. Entonces, esto sería igual a, aquí yo dije que u de x es igual a x al cuadrado, entonces sería derivada de x al cuadrado respecto a x por dx en dt. Y la derivada de x al cuadrado respecto a x sería igual a 2x simplemente, 2x, y esto de aquí, dx, se quedaría como dx en dt. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a derivada de x respecto al tiempo, y esto sería c por 2x dx en dt. Y aquí obtendríamos entonces que derivada de x, bueno, de aquí para empezar, yo podría factorizar el dx en dt, entonces voy a poner aquí 1, y aquí me quedaría 2cx por dx en dt. Ok. Muy bien, entonces nosotros ya encontramos la derivada de r respecto al tiempo, que es lo mismo que el vector velocidad, que va a ser igual a 1 por 12x por dx en dt. Ok, entonces hasta aquí parece que estamos un poco estancados. Sin embargo, nosotros tenemos este dato, ¿sí? Que la rapidez es 27.78 metros sobre segundo. Y hay que recordar que la rapidez también es lo mismo que la magnitud del vector velocidad. Y el vector de velocidad yo ya lo calculé, ya lo tengo aquí, ¿sí? Entonces, perfectamente puedo calcular su magnitud. Magnitud del vector velocidad sería igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado, nada más queda multiplicado aquí nada más porque lo factoricé por el dx en dt, entonces la primera componente sería, su primera componente al cuadrado sería dx en dt al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado que sería 12x dx en dt al cuadrado. ¿Ok? Entonces de aquí la magnitud del vector velocidad, o sea la rapidez, tiene que ser igual. Rapidez tiene que ser igual a, de aquí de estos dos, yo podría, de la raíz, podría factorizar el dx en dt al cuadrado, 1
más 2cx al cuadrado, y todo que se multiplica por dx en dt al cuadrado, y entonces el dx en dt puede salir de la raíz. Entonces me quedaría aquí simplemente, aquí me faltó un, no sería 1, aquí ya se quedaría como 1, sería raíz de 1 más 4c cuadrada x cuadrada por dx en dt. Y esto de aquí dijimos que tiene que ser igual a la rapidez, que ya sabemos que es 27.78. Aquí lo voy a dejar escrito simplemente como b. Entonces nosotros podemos aquí despejar dx en dt. Dx en dt va a ser igual a rapidez entre la raíz de 1 más 4c cuadrada x cuadrada. Y esto perfectamente se podría evaluar. O sea, podríamos saber cuánto vale dx en dt para cualquier x. Porque este valor ya es un valor conocido. El c también ya es un valor conocido, lo definí acá. Y para cualquier x nosotros podríamos saber cuál es el dx en dt. ¿Ok? Muy bien, entonces pudimos obtener esto. Ahora pues, a nosotros nos interesa obtener la aceleración, que es igual a la derivada de v respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces el vector velocidad también ya lo hemos obtenido, es este de aquí. ¿Sí? Entonces sería derivada respecto al tiempo de 1 por 2cx por dx en dt. Okay. Voy a hacer esta operación de aquí adentro del paréntesis para ver mejor cómo quedaría esa derivada. Quedaría derivada respecto al tiempo de 1 por dx en dt. Entonces en la primera componente dx en dt, y en la segunda me quedaría 2 por c por x por dx en dt. Ok. Entonces hay que calcular esta derivada respecto al tiempo, que sería de este vector de dx en dt y en la componente en y de 12x dx en dt. Ok, entonces la primera componente sería derivada respecto al tiempo de la primera derivada de x. Entonces tendremos aquí segunda derivada de x. Voy a escribir aquí un poquito mejor. Segunda derivada de x respecto al tiempo. Y luego tendríamos la derivada de esto. Entonces, pues aquí el 2c va a salir de la derivada respecto al tiempo de x por dx en dt. Aquí segunda derivada. Me faltó aquí segunda derivada. Ok, entonces, esta derivada, ¿cómo la vamos a calcular? O sea, derivada respecto al tiempo de x por dx en dt. ¿Cómo la calculamos? Pues podemos calcularla como un u por b. Entonces sería, si yo digo que este es u y este es b, sería la derivada de u, que sería dx en dt, por b, que es dx en dt, más la derivada de b, que sería segunda derivada de x respecto al tiempo, por u, que sería x. ¿Ok? Entonces de aquí voy a sustituir y me quedaría esta segunda derivada de x respecto al tiempo, y aquí me quedaría 2c por, esto sería dx al cuadrado, perdón, derivada de x respecto al tiempo al cuadrado, respecto al tiempo al cuadrado. Lo voy a escribir un poquito mejor, esto sería al cuadrado, y aquí me quedaría más x segunda derivada de x respecto al tiempo.
Eso cierra paréntesis y esto de aquí. Muy bien. Entonces, pues de aquí nosotros ya conocemos cuánto sería. Aquí me faltó una segunda derivada. Entonces nosotros necesitamos calcular la segunda derivada de x respecto al tiempo, pero ya sabemos aquí nosotros esto de aquí, ¿sí? Entonces voy a seleccionar esto de aquí, que es importante, control C, a copiar en una hoja nueva. Y también obtuvimos esto de aquí. Que sería todo esto, dijimos que sería entonces lo mismo que el vector aceleración. Ok, entonces aquí el vector aceleración me está pidiendo que también calculemos cuánto es aquí faltó, no se seleccionó, segunda derivada de x respecto al tiempo. Entonces, para encontrar la aceleración necesitamos calcular la segunda derivada de x respecto al tiempo. Entonces sería a sacar la derivada de esto. O sea, derivada respecto al tiempo de dx en dt es lo mismo que la segunda derivada de x respecto al tiempo. Ok, entonces aquí t. Entonces derivada respecto al tiempo. Y aquí tenemos que dx en dt es todo esto de aquí. B entre 1 más 4c al cuadrado por x cuadrada, que es igual a segunda derivada de x respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, esta derivada, ¿cuánto vale? A ver, vamos a ver, derivada respecto al tiempo de b raíz de 1 más 4c cuadrada x cuadrada. Pues para empezar lo voy a reescribir en la forma de potencia. Y me quedaría que esto es igual a 1 más 4c cuadrada x al cuadrado a la menos 1 medio por b. Entonces esta derivada sería la potencia pasa a multiplicar menos 1 medio por 1 más 4c cuadrada x al cuadrado, la misma potencia menos 1 a la menos 3 medios quedaría, por la derivada de la variable, sería la derivada de todo esto, que sería 4c cuadrada por 2 por x. ¿Sí? Ok, bueno, volvemos a que estoy utilizando aquí la regla de la cadena. Esto es derivable respecto a x. ¿Sí? Entonces, como derivé respecto a x, aquí voy a poner también que esto va multiplicado por dx en dt. ¿Ok? Y pues esta b, que es la rapidez, es una constante, ¿no? Entonces no se veía constante, no se veía afectada por la derivada. Aquí pues ya no me cabe, la voy a poner aquí, todo esto sería multiplicado por b, entonces multiplica a b. Ok. Muy bien, entonces ya dije que toda esta derivada es lo mismo que la segunda derivada de x respecto al tiempo, que sería igual a, aquí lo voy a poner, menos b sobre 2, y luego toda esta raíz, todo ese a la menos 3 medios, puede pasar acá para abajo con la potencia positiva, c cuadrada, x cuadrada,
a la 3 medios. Y luego aquí quedaría por 4c cuadrada. Bueno, 2 por 4 sería 8. Por 8c cuadrada. X por dx en dt. Nada más que yo ya sé, bueno, aquí lo voy a escribir para que no se pase, por dx en dt. Okay, entonces aquí quedaría menos el 8 con el 2 se hace 4. Entonces lo voy a poner aquí 4 c cuadrada x por b entre 1 más 4c cuadrada x cuadrada a la 3 medios. Y este de x en dt, esto de aquí, ya sabemos que es lo mismo que esto de acá, de los pasos anteriores. Entonces me va a quedar b entre raíz de 1 más 4c cuadrada x al cuadrado. Entonces, la segunda derivada de x respecto al tiempo va a ser igual, este b con este b se multiplica, me va a quedar menos 4c cuadrada x b cuadrada, y esto es como si estuviera un medio y son exactamente el mismo término, entonces es un medio más 3 medios, quedaría 4 medios, entonces aquí me quedaría al cuadrado. 1 más 4c cuadrada x al cuadrado al cuadrado. Ok, entonces dijimos que todo esto de aquí que estamos sacando, esto de aquí, sería igual a la componente en x del vector aceleración. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces esto es igual a aceleración en x. Y el problema me está preguntando cuál es la aceleración, ¿verdad? Entonces también tenemos que sacar cuál es la aceleración en y. Entonces la aceleración en y la voy a dejar escrita aquí un poco de forma más compacta. O sea, la aceleración en y es igual a todo esto. Aquí lo voy a escribir, aceleración en y, a todo esto de aquí, que sería igual a 2c por dx en dt al cuadrado más x por segunda derivada de x respecto al tiempo. Segunda derivada de x respecto al tiempo. Okay. Sí, yo podría sustituir aquí todas las cosas y ver cuánto es lo que vale este AY, ¿verdad? O sea, sustituir aquí esta expresión, esta de aquí, y también la de la segunda derivada, esta de aquí, ¿sí? Entonces, pues aquí también les digo, ya vimos que esta segunda derivada, ¿sí? Esto de aquí, segunda derivada, es lo mismo que AX. Entonces podríamos aquí poner que 2C por dx en dt al cuadrado más x por aceleración en x. Okay. Entonces, voy a ver cuánto vale, me dice, ¿cuánto vale la aceleración? Cuando x es igual a 400 metros. Entonces voy a usar estas expresiones. Okay, entonces voy aquí a utilizar Scilab. Y bueno, c dijimos que para empezar igual 0.003. ¿Sí? X me está preguntando cuando es igual a los 400 metros. ¿Sí? Y la rapidez dijimos que era igual a 27. Aquí está el cálculo, 78 metros sobre segundo. ¿Okay? Entonces, aceleración en X sería igual a
menos 4 por c al cuadrado por x por b al cuadrado entre 1 más 4 por c al cuadrado por x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos, me da que tenemos una aceleración en x igual a menos 0.099 36 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Y aquí la aceleración en y, ahora sí voy a sustituir aquí también. Aceleración en y. Dijimos dx en dt, pues conocemos aquí la expresión, así la voy a sustituir. La expresión de dx en dt es esta de aquí. Por eso les decía que es muy importante. Y dx en dt al cuadrado elevado al cuadrado sería igual a pues, cada una de estas partes al cuadrado, que sería b cuadrada sobre 1 más 4c cuadrada x al cuadrado. Entonces voy a sustituir esta expresión acá y me va a quedar entonces b cuadrada entre 1 más 4c cuadrada x al cuadrado. Esto de aquí, ¿verdad? Más x por aceleración en x. Entonces aquí ya lo voy a calcular. Aceleración en y sería igual a 2. Aquí lo pongo, aceleración en y sería igual a 2 por c por velocidad al cuadrado entre 1 más 4 por c cuadrada por x al cuadrado, cierra paréntesis, más x por ax. Cerramos los paréntesis y me da 0.414. 0.414 metros sobre segundo cuadrado. Okay. Bueno, aquí si quiero dejar los mismos dígitos, aquí consideré 5. Voy a considerar aquí también 5, sería 397. 41,397. Entonces aquí sería 41,397 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, de nuevo, este es un problema par de libro y el resultado viene ahí al final del libro, en las páginas finales del libro, lo cual coincide con estos resultados obtenidos. Ok, entonces hemos llegado a el resultado indicado por el libro.